Me causa mucha curiosidad cómo el Señor en medio de su soberanía también ha destinado siempre enseñanzas claves durante diferentes momentos del año, pero creo que la enseñanza de hoy es una buena manera de iniciar el año. Hoy vamos a estar en el capítulo 5 y esta escena es como una continuación de la sanación de ese hombre que estaba al borde del pozo. Y quisiera que leyéramos juntos la palabra de Dios y después juntos oremos acerca de este propósito que el Señor quiere exponernos a nuestras vidas iniciando este año, el día de hoy. La enseñanza de hoy la he denominado la agenda de la religión y la agenda del Señor. Y básicamente se trata de cómo muchas veces nosotros hacemos parte de una agenda, de un sistema de creencias religiosas, que muchas veces son creencias religiosas muertas, pero que eso es totalmente opuesto a la agenda de Dios. Y no explico tanto al inicio, pero realmente quiero que mientras leamos esto, el Señor sacuda las columnas de nuestras edificaciones religiosas vacías, si es que algo de eso hemos construido en nuestra fe. Y que realmente en este tiempo nosotros podamos proponernos con el Señor empezar el año de una manera en la que nosotros sepamos que estamos confiando en un Dios vivo y no en una religión muerta. Eso es muy importante, que todo el tiempo nosotros estemos evaluando eso. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque Juan está haciendo énfasis en el creer, pero si pudiéramos ver una segunda cosa que el apóstol Juan y que Dios mismo quiso dejar claro durante este evangelio, es que Él está interesado en que nosotros nos demos cuenta que es muy diferente lo que Dios propone a través de Jesús a la religión que proponían los judíos y los fariseos. Y que no solamente es diferente, sino que son opuestas. Y que si hay algo que podríamos llamar anticristo en nuestra vida es la religión falsa. Nuestras vanas creencias en tradiciones personales y en muchos aspectos de lo que podría ser una religión muerta, y eso lo vamos a ver hoy. Y quiero que juntos podamos leer a partir del versículo 10, teniendo en cuenta una pequeña introducción que conecta la historia del paralítico que tuvimos hace 8 días y la historia de hoy. El versículo 9 dice: al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Y la continuación en el versículo 9 dice: pero aquel día era un día de reposo. El versículo 10, que es el versículo en el que vamos a estar pensando el día de hoy, el versículo 10 al 18, leamos la palabra de Dios. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es el día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que dijo, toma tu camilla y anda? El versículo 13 dice: pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud y estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dio a los judíos y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Yo quiero que oremos juntos para que se cumpla el propósito de la enseñanza del mismo Jesús. Y quiero que tú recuerdes que no estamos hablando aquí de palabras humanas, no es alguien humano que está tratando de convencer a personas aquí. Lo único que estamos tratando de hacer en este lugar es recrear las palabras de Jesús, y que esas mismas palabras de ese Jesús que el Evangelio de Juan nos ha recordado, que es Dios hecho carne, realmente
lleguen a nuestra vida como la palabra de Dios. Oremos juntos para que eso suceda y el propósito de estas expresiones de Jesús mismo, confrontando la religiosidad judía, confronten nuestra vida y llenen de fe real nuestro caminar con Él. Oremos juntos. Señor, iniciamos este año en total dependencia de ti. Si no es así, Señor, en esta mañana aprovechamos que tenemos un domingo más para recordar que tú eres Dios y que tú eres Señor. Y te rogamos que por favor, Dios, nos permitas iniciar este año poniendo una fe mucho más limpia en ti. Que sea cada vez más claro quién es Jesús. Que sea cada vez más claro en quién ponemos nuestra confianza. Que podamos gozarnos en el Dios al cual adoramos y ponemos nuestras confianzas. Señor, pero que también en esta mañana, si es tu voluntad, te rogamos, sean sacudidas los escombros y las ruinas de religiones vacías. Que nos permitas ver, vislumbrar cómo nosotros hemos creído de formas vanas en ti, cómo hemos agregado a tu fe legalismo, o cómo hemos agregado a tu fe libertinaje, Señor, y que realmente seamos avivados. Trae un avivamiento, Señor, a través de tu palabra en esta mañana, y que podamos comenzar este año deseosos de conocerte realmente como tú deseas ser conocido, Señor. Tu palabra sea exaltada, Señor, y que el hombre sea humillado en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene oídos, que oiga lo que dice la palabra del Señor. Entendiendo esto, recordé una ilustración que leí hace poco en un buen libro. Esta ilustración recordaba que en medio de una violenta tormenta, el César estaba con una tripulación. Y uno de los marineros que se encargaba de pilotear la nave en medio de la tormenta estaba muy tembloroso, estaba muy lleno de miedo a causa de la tempestad alrededor del barco. Y el César dijo: no tengas temor. A ese marinero le dijo: no tengas temor, llevas al César. Bien puedes decirte tú en toda la tormenta de la aflicción: no temas, porque llevas a Jesús el Salvador. Cuando el César decía no temas porque llevas al César, estaba tratando de hacerle entender a este marinero que casi él era como Dios y que su confianza debía estar en que su presencia como César era la confianza que le debía dar consuelo en medio de la tormenta. Un ser humano decía eso. Una persona que se creía Dios como el César, y en todo su esplendor esos emperadores aún ponían la confianza de las personas sobre ellos mismos. ¿Cuánto más nosotros podríamos decir en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras incertidumbres, no temer, porque llevamos al Salvador, porque aquel que gobierna sobre todas las cosas está con nosotros, porque hemos puesto nuestra confianza en Él, porque realmente podemos decir no tener miedo a pesar de las circunstancias cualquiera que sean, porque Dios está con nosotros. Debería ser así nuestra vida, pero parece ser que ciertos momentos de nuestro cristianismo, ciertos momentos de nuestro peregrinaje con Dios están caracterizados por la total duda, por la total incertidumbre, por la total falta de propósito y falta de pasión hacia Dios. Y esto es porque realmente nosotros no sabemos con quién estamos en la barca, o tal vez no le hemos conocido realmente. Eso también es una de las posibilidades. Pero la falta de conocer la grandeza, la envergadura de quién es Dios, su supremo carácter, su majestuoso plan sobre todas las cosas, y en quién nosotros hemos puesto nuestra confianza, nos da algo de conocimiento acerca de por qué nosotros nos sentimos muchas veces llenos de zozobra, falta de gozo en la vida, y sobre todo nos cuesta confiar y buscarle de una manera fiel. Y es por eso que el propósito de hoy, al enseñarles acerca de la agenda de la religión y la agenda del Señor,
debe ser que ustedes puedan establecer una diferencia entre la agenda religiosa en su vida y la agenda de Dios. Que nosotros podamos obedecer sus planes, desear seguirle, desear conocerle como nuestra prioridad, entendiendo que ahí está nuestra seguridad. Y es por eso que vamos a ver esto en 2 puntos. Vamos a entender que la agenda religiosa se enfoca en las cosas buenas de los hombres. Y yo quiero hacer claridad acerca de la religión, porque para muchos puritanos la palabra religión era algo bueno, porque la palabra religión es un sistema de creencias basado en Dios, lo cual es algo bueno. Pero nosotros necesitamos recordarnos que tal vez la palabra con la que nosotros estamos haciendo alusión en este momento a la religión es una palabra que está haciendo referencia a lo que comúnmente conocemos como religiosidad. Esa religiosidad pues básicamente es simplemente cosas buenas que hacemos los seres humanos en nombre de Dios, pero tal vez no estamos buscando a Dios mismo. Tal vez se ha convertido en una tradición, como venir a la iglesia, como hacer una oración, como leer la Biblia. Pero tal vez detrás de todas esas costumbres realmente no estamos deseando conocer más a Dios. Tal vez detrás de todas esas costumbres no estamos deseando apasionarnos por un Dios que está vivo, que nos ha creado y que tiene planes para con las personas creadas. Entonces es muy importante para los creyentes establecer una diferencia entre esas cosas y realmente el plan de Dios. Es muy importante que nosotros podamos estar en una constante evaluación de nuestra propia relación con Dios. Es fácil para nosotros caer en la monotonía y mucho más fácil caer en la monotonía cuando hablamos de una relación con un Dios que efectivamente no estamos viendo, pero que Él ha planeado que nosotros le conozcamos a través de su palabra y que su palabra sea suficiente para establecer esa diferencia. Podríamos decir casi que uno de los propósitos más importantes de Jesús al encarnarse es que nosotros como creyentes podamos establecer una diferencia abismal entre la religiosidad vana y vacía y una correcta relación con Él, apasionada, que nos lleva a entender que Dios tiene un plan y que cooperar con Él, conocerle, es demasiado apasionante y beneficioso para nosotros. Por lo tanto, nuestro caminar con Dios debería caracterizarse por establecer esa diferencia y todo el tiempo estar evaluando, ¿cierto? El primer punto entonces va a ser: la agenda religiosa se enfoca en las cosas de los hombres. El segundo punto que vamos a ver el día de hoy va a hablar acerca de la agenda de Jesús, es la agenda de la voluntad de Dios. Entonces, 2 grandes ideas vamos a estar viendo durante este tiempo. Tal vez las 2 cosas puedan verse de formas similares. Tal vez podamos ver una persona sumamente religiosa y con costumbres religiosas y vacías, y cuando la veamos al lado de una persona que quiere agradar a Dios y cooperar con su plan, tal vez visiblemente se vean muy similares. Pero la gran diferencia es que la primera persona que está buscando la religión vacía, tal vez lo único que está haciendo es rituales que le hacen sentir bien y rituales que son buenos. Pero la otra persona realmente va a estar enfocada en conocer a Dios y conocer sus planes y cooperar con ellos. Tal vez visiblemente en lo presencial y en lo actual no vamos a ver una gran diferencia, pero con el pasar de los años vamos a poder ver cómo la persona que coopera con el plan de Dios va a ir creciendo como la luz de la aurora, va a ir avanzando, va a ir fortaleciéndose, y al final de los tiempos vamos a ver cómo esa persona que cooperó va a tener una vida llena de fruto y va a tener un lugar junto al Señor. Muchas de las cosas más sorprendentes de las enseñanzas de Jesús es que muy probablemente las personas más fervorosas y más religiosas en el tiempo judío eran personas que iban a terminar en el infierno. Jesús mismo les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y eso es muy sorprendente. Tal vez nosotros nos consideremos fariseos como de la época, pero lo que queremos ver en el día de hoy es cómo nosotros también usamos la misma forma de religiosidad para hacer nuestra propia religión en el 2025. Y que el Señor nos guíe para que nosotros podamos ver cuál es la manera en la que nosotros estamos creando nuestra propia religión vacía. Así que el primer punto de hoy es: la agenda religiosa se enfoca en las cosas de los hombres. Y eso lo vamos a ver en los versículos 10
hasta el versículo 13. Leamos Juan capítulo 5, versículo 10 al versículo 13. La palabra de Dios dice así: por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Entonces vemos en este texto aspectos muy importantes de lo que hablamos acerca de la agenda religiosa vacía. Es una agenda que se enfoca en las cosas buenas que los hombres pueden hacer, aún cosas que creen que son para Dios. El versículo 10 dice así la palabra de Dios: por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Una de las cosas importantes que vemos en los personajes que representan a estos judíos y a los fariseos es que ellos eran fervorosos en la ley que Dios había dejado, pero también habían otras cosas que ellos habían añadido, y esto es muy importante para entender este contexto. Por ejemplo, ellos estaban haciendo alusión a algo que Dios mismo había estipulado. En Génesis, Dios creó el mundo en 7 días y al 6.º día terminó de hacer las cosas y el 7.º día lo santificó. Y entonces, al santificar ese día, la razón por la que Dios santificó ese día fue con el propósito de que las personas recordaran que Él había hecho todas las cosas, recordaran que habían sido creados por Él y recordaran su dependencia de Él. Dios diseñó una semana en la que un día era para descansar, pero con el propósito de que nosotros nos dedicáramos a pensar en que somos creados por Dios, que nosotros no nos creamos a nosotros mismos y por lo tanto dependemos de Él. Por eso diseñamos un día para poder venir a la iglesia, porque es así como nos recordamos que nosotros no nos mandamos a nosotros, que seguramente tenemos muchos talentos, seguramente tenemos posiciones, seguramente tenemos profesiones, seguramente tenemos salud, seguramente tenemos tantas cosas con las que nosotros podríamos liderar nuestra propia vida, pero una persona que es razonable bajo la cosmovisión bíblica es una persona que humildemente tiene que reconocer que cualquier cosa que tiene proviene de Dios. Mucho más comenzando el año deberíamos recordar que si algo bueno pasó el año pasado y si algo bueno pasará el año que viene, es porque Dios en su plan desea dárnoslo. Entonces Dios sabe que el ser humano tiene la tendencia a olvidar que ha sido creado y poco a poco empieza a creer que se creó a sí mismo, empieza a establecer planes sin Él, empieza a tomar decisiones sin Él, empieza a buscar placer en aspectos de la vida que Dios no ha dejado como un placer que realmente le agrada a Él, y entonces se desorganiza la vida. Realmente el problema más grande de la humanidad es que las personas han olvidado que son creados. Entonces es fácil que las personas puedan crear sus propios planes y decir: yo no le hago daño a nadie, pero en esos planes el problema es que si no son planes conforme al Creador, por más buenos que parezcan ser, van en oposición al plan soberano de Dios para el bien y propósitos de su pueblo y su gloria. Entonces es necesario que el ser humano pueda establecer este tiempo, y en Números 15:32 recordamos cómo con severidad en los primeros momentos en donde Dios establece esto, aún en los mandamientos, en los 10 mandamientos está guardar el día de reposo, y esto con el propósito que les comentaba ahora, que el ser humano pueda hacer una pausa y que pueda recordar que ha sido creado y que necesita ser dirigido por Dios. Números 15:32 dice la palabra de Dios: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. El versículo 35 del capítulo 15 dice: y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés.
Hace poco escuchaba a una persona que decía, wow, ese Dios en el Antiguo Testamento sí era como más enojado, como más severo. Resulta que es el mismo Dios, pero Dios ha decidido revelarse de diferentes maneras, y la revelación de la Biblia es una revelación progresiva. No es cierto tal cosa como que Dios era un Dios diferente en el Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo Testamento. Solamente que la palabra de Dios, ya que fue diseñada para revelar todo el carácter de Dios, Dios se revela de maneras diferentes. Entonces, en el Antiguo Testamento, una de las cosas que Dios quería era dejar muy claro cuál debería ser el orden para su pueblo. Entonces, Dios se reveló en un monte. Dios escribió con su propio dedo las cosas que serían buenas para su pueblo, no solamente buenas para ellos, sino que a través de cumplir con esos mandamientos, ese pueblo podía dar gloria a Él y mostrar al mundo entero que Dios es un Dios que valía la pena seguir, que es honroso ser su pueblo y que deberían todos los demás ser también parte de su pueblo. Y una de las maneras en las que Dios estableció, conociendo a su pueblo, que debería ser bueno que ellos establezcan una costumbre para conservar esa relación con Él, es guardar ese día. Y recién Dios, en un monte lleno de su voz, de estruendos, de fuego, escribiendo con su propia mano los mandamientos, había dicho que se guardara ese día de reposo. Entonces, que un hombre no lo guardara, que un hombre no preservara ese día, en ese momento era como un acto de profunda rebeldía. Era como un mal ejemplo para todo ese pueblo que iba a ser el modelo durante generaciones de cómo debería ser un pueblo que sigue a Dios. Entonces uno dice, ¿qué tiene de malo que entonces este hombre recoja leña y que lo traigan a Moisés y que entonces lo metan a la cárcel y que Dios mismo le diga a Moisés que lo apedreen? Una forma de hacer justicia. En ese momento no había leyes, en ese momento no había constitución, y la única manera en la que Dios iba a conservar ese pueblo que iba a ser el modelo de su gloria y de lo que Él era que se cumpliera su ley. Esa era la ley que estaba establecida. Y que alguien se rebelara de una forma tan rápida como si nada pasara, era algo que merecía condenación. El día de hoy no estamos apedreando gente por no venir. Hoy es puente y hay muy pocos aquí. No los estamos apedreando, ¿verdad? Pero la misma intención que Dios tenía de que las personas pudieran guardar un día para Él sigue perseverando hasta el día de hoy. Tanto es así que Jesús, cuando resucita, le dice a los discípulos que hagan todas esas cosas en nombre de Él, que celebren la cena. Y los discípulos, después de su resurrección, empiezan a reservar el domingo para recordar que Dios había creado todas las cosas y el Dios que había creado se había encarnado para venir a salvarles de su egoísmo, entregarse por ellos en la cruz, y cómo no dedicar un día para descansar y para pensar en lo valioso que es que yo haya sido creado y que Dios haya venido a buscarme. Y desde ahí los cristianos establecen un domingo como un día no como el que me toca, sino como un privilegio de ser y decir, yo soy el pueblo de Dios y por lo tanto quiero reservar este día para recordar que mi seguridad no es trabajar el domingo, mi seguridad no solamente es disfrutar el domingo, mi seguridad no solamente es decir no hago nada el domingo, mi seguridad en la vida y mi privilegio es recordar que he sido creado y que Dios me guía, y por eso vengo a la iglesia, porque es un privilegio. Entonces, entendiendo eso, entendiendo por qué los judíos en este momento estaban tan aferrados a esto, pues vamos a comprender mejor esta historia. Los judíos le decían a este hombre que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar una camilla. La razón por la que en este momento nosotros estamos tocando esta cita es porque vemos que los judíos habían traído esa historia, habían traído esa ley que Dios estableció, pero no solamente la habían traído como una manera en la que Dios decidía guarden este día, sino que ellos, con el pasar del tiempo, por buscar agradar a Dios, por buscar ser mucho más santos, habían añadido a eso mucho más. Está bien que Dios haya dicho que guardaran el día, pero en ninguna parte Dios dijo
que el día de reposo era tan quieto que tú no pudieras hacer algo bueno por tu hermano. En ningún momento Dios dijo que guardar el día de reposo implicaba que si veías a alguien en necesidad no pudieras hacer nada. Pero para ellos era tan importante guardar las leyes religiosas que ellos consideraban que aún hacer algo como ayudar a alguien y sanarle, y que esa persona pudiera coger su camilla aún siendo sano como paralítico, era algo que no podía cumplirse. Era algo que ofendía a Dios y era algo que rompía la ley. Y por eso el versículo 10 dice que los judíos decían que al que había sido sanado es día de reposo y no te es permitido cargar una camilla. Entonces vemos que el primer principio que nos está dejando esta enseñanza es que una de las maneras en las que nosotros empezamos a migrar hacia una religión vacía es cuando nosotros estamos haciendo las cosas agregando a lo que Dios dijo que se hiciera nuestra percepción de las cosas. Y esto puede pasar de muchas maneras, mis hermanos. Ustedes pueden hacer esto, por ejemplo, simplemente cuando dicen voy a ir a la iglesia, pero su corazón no está en encontrarse con Dios. Simplemente lo hacen porque es lo que hay que hacer el domingo. Entonces estamos agregando no a la pasión de encontrarnos con Dios, no hay deseo de conocerle, de aprender de Él, y simplemente estamos agregando un ritual a la relación con Dios. Dios no quiso rituales. Dios simplemente quiere que nosotros le amemos, que tengamos una relación con Él y que por lo tanto entendemos que somos amados, y como somos amados, sus leyes no son me toca, sus leyes son una muestra de amor para su pueblo, un privilegio. Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia y no nos encontramos con Él, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la Biblia, o cuando nosotros hacemos obediencia solamente entendiendo que es algo bueno, pero no es para la gloria de Dios, entonces nosotros estamos caminando hacia el camino de la religión vacía. No estamos buscando una relación con Dios, simplemente es una tradición, es algo bueno que hacer. Tal vez le da algo bueno que pensar a nuestra conciencia acerca de nosotros mismos. Esa es una manera en la que nosotros podemos añadir. Por ejemplo, cuando conocemos el Evangelio nos damos cuenta que no hay nada que podamos hacer que le agrade a Dios. Pero hay personas que siguen pensando, no, yo no voy a la iglesia hasta que yo me comporte en esta área. Yo no voy a la iglesia hasta que yo sea esto y esto y esto. Yo no voy a la iglesia hasta que yo pueda dejar este vicio. Yo no voy a la iglesia hasta que realmente yo quiera hacer estas cosas. Resulta que ese tipo de pensamiento es agregarle a Dios. Porque si algo nos deja claro Jesús es que Él vino y se encarnó porque nosotros no podíamos dar lo suficiente, y nunca nosotros podremos dar lo suficiente como para decir ahora sí puedo seguir a Jesús, como para decir ahora sí es buen momento para ir a la iglesia. Entonces cualquier cosa que nosotros creamos, por ejemplo, una vez que hemos nacido de nuevo, el día que nosotros decimos cometí este error, entonces al cometer ese error yo me siento más culpable que ayer. ¿Por qué? Si todos los días pecamos, no hay pecados diferentes, pero ciertos pecados nos hacen sentir más culpable. Eso es porque nosotros le estamos añadiendo a la relación con Dios un nivel de estándar en el que nosotros creemos que tal vez estaríamos bien. ¿Acaso los días en donde nos sentimos mejor son días en donde somos más santos? No, porque nadie es así. Nadie realmente puede tener un día completamente santo para agradar a Dios, porque todos somos pecadores. Entonces constantemente necesitamos estar evaluando en qué estamos creyendo, porque hay días donde nos sentimos mejor, porque hay días donde nos sentimos más cerca de Dios. Si Dios a través de Cristo nos ha acercado por gracia, es por gracia, no es porque un día seamos mejor que otros. Y una de las razones también en las que podemos pensar que nosotros estamos agregando es cuando agregamos más gracia de la que deberíamos. Por ejemplo, así como los judíos agregaron un poco más de exigencia al día de reposo, que ni siquiera otros podían ayudarse porque era hacer algo en contra del día de reposo, nosotros también podemos agregarle a la obra de Cristo, por ejemplo, que Él no le importa si nosotros le amamos o no, que Él no le importa si le obedecemos o no. Entonces le agregamos más gracia de la que deberíamos.
y empezamos a pensar que no importa si hago este pecadito por aquí, no importa si no le busco, no importa si no me congrego, no importa si no leo la Biblia, Dios siempre va a estar ahí. Entonces estamos agregando a lo que Dios es algo que no le corresponde. Entonces la religiosidad no solamente es la persona que parece ser muy rigurosa, sino también la persona que crea su propio camino. Por ejemplo, ayer hablaba con una persona que me decía: no, yo creo en Dios pero no creo en los hombres. Y eso suena muy correcto. La Biblia dice también que nosotros no debemos de confiar demasiado en los hombres, pero también la palabra de Dios dice que la forma en la que el pueblo de Dios es guiado es a través de hombres. Y está bien que nosotros reconozcamos que hay iglesias que están predicando cosas para sacarle el dinero a la gente. Está bien que nosotros entendamos que hay personas que están engañando a personas, que no están predicando una sana doctrina, pero también la Biblia establece que la forma en la que el cristiano crece es congregándose a través de hombres que están haciendo el esfuerzo de ser fieles a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál de esos dos extremos hoy es tu religiosidad? Son cosas que necesitas cuestionarte. El versículo 11, por ejemplo, sigue diciendo la palabra de Dios: pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. En esta historia un hombre fue sanado, los religiosos le preguntan, no te es permitido, pero el argumento de la persona que fue sanada para salvarse de no transgredir el día de reposo fue, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y entonces los judíos empezaron a poner su mirada en quién puede entonces desafiar la religión tradicional, cuando todos ya sabían que siendo judíos tenían que reservar ese día sin hacer nada. Entonces el versículo 12 dice, le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Versículo 13 dice, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Parece ser, o podríamos afirmar durante todos los evangelios, que el ministerio de Jesús providencialmente vino en el momento en donde más desviado estaba el pueblo de Dios mismo. Pero lo interesante de estas historias es que el pueblo de Dios no estaba desviado en cosas que parecían terribles, sino que el pueblo de Dios estaba desviado en religiosidad, agregando más de lo que Dios les había dicho que quisieran, y al mismo tiempo para agregar más y creer que yo puedo cumplir con ese estándar es porque al mismo tiempo estoy quitando, porque cuando yo digo este estándar tan grande lo voy a cumplir, es porque yo creo que en serio como ser humano voy a poder cumplir eso. Eso es reducir el estándar de Dios. Nosotros no podemos alcanzar todas esas leyes y aún añadirle. Es necesario que haya algo, y por eso existe Cristo. Él viene a cumplir por nosotros. Pero cerrando ese paréntesis y entendiendo la búsqueda que los judíos estaban haciendo en Jesús, ¿quién es este hombre que se atreve a desafiar el día de reposo? Nosotros necesitamos ver que el propósito de Jesús con su ministerio es desafiar la religiosidad. Así que el propósito de Dios el día de hoy con esta enseñanza para tu vida es que tú puedas desafiar tu propia religiosidad, que hoy sean iluminados los ojos de tu entendimiento para entender qué está pasando con tu agenda religiosa, que vas a comenzar un nuevo año y tal vez estás viniendo a una iglesia, estás tratando de acercarte a Dios, pero no puedes establecer una relación con Dios verdadera si solamente estás haciéndolo a través de rituales religiosos. Lo peor que le podía pasar al pueblo de Dios es confiar en sus costumbres como su salvación y no en el Dios verdadero, en el cual había gozo, paz, guía, poder. Y es por eso que es necesario que nosotros nos cuestionemos qué de estas cosas que estamos haciendo son religiosidad vacía. Añadir a lo que Dios ha dicho que hagamos es, por ejemplo, también decir, yo puedo tener una relación con Dios sin contarle a nadie que soy cristiano. Estoy añadiendo un ítem, cuando Dios lo que hizo fue ser un misionero y proclamar las glorias de Dios. Entonces, cuando alguien cree que puede vivir una vida cristiana sin proclamar a las personas acerca de quién es Dios, está añadiendo un ítem de gracia.
a una predicación propia. Tomar directrices bíblicas como realidades inmediatas que otros tienen que vivir sin el Evangelio. Hay personas dentro de las iglesias que conocen a Dios y están juzgando todo el tiempo a otros y alejándolos con su religiosidad y con su legalismo. Usted debería hacer esto, usted debería hacer lo otro. Cuando las personas ni siquiera conocen a Cristo, le están viendo como por encima del hombro. ¿Quién se han creído? Están agregando cosas a su relación con Dios que Dios no les ha dicho que hagan. Y miren lo interesante de estos ejemplos, porque parecen una línea muy delgada. Cuando vemos a Dios, que es el que realmente está molesto por un mundo que no le ama, está molesto por tus actitudes, por tu desconexión con Él, no vemos a un Dios que viene aquí a simplemente proclamar el juicio. Jesús vino a rogarle a los pecadores: arrepiéntanse. Pero es muy interesante cómo la religión vacía, al estar tan desconectado de la intención de Dios, lo único que hace es juzgar a los demás y creerse mejor que otros. Un verdadero cristiano, mis hermanos, cuando empieza a conocer realmente quién es Cristo y lo que ha hecho por Él y lo pecador que es, lo único que tiene es misericordia, condescendencia por los demás. Entiende que no es más que los que no vienen a la iglesia, simplemente Dios le ha traído por gracia. Y como entiende lo valioso que es encontrarse con Dios, lo único que desea es humildemente rogarle a los otros que también vengan a conocer a Cristo. Pero no hay cabida para sentirse más que los demás. Es absurdo, y no solamente es absurdo, es ofensivo para Dios. Porque Dios mismo, siendo el que podía juzgar, se humilló y vino a buscar a las demás personas, a rogarles y advertirles: mira, hay un infierno. El que más habló del infierno fue Jesús. Y es como si Dios mismo se encarnara para decir: mira, hay un infierno, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado, ven y búscame. No se creyó mejor que los demás, se hizo un judío, nació en un pesebre. Entonces es realmente grave que nosotros caminemos por el camino de la religiosidad, porque no solamente estamos engañándonos a nosotros mismos, estamos haciendo una falsa representación de Dios y le estamos ofendiendo. Empezar a dar directrices y bibliazos a la gente sin predicarles primero de la gracia que hay en Cristo y que realmente en eso pueden cambiar, es solamente una muestra de que nosotros hemos caído en la religiosidad. Pero por otro lado también alivianar demasiado lo que Dios ha establecido, lo que es claro, lo que Dios te ha dicho, aspectos importantes de la vida, como congregarte, como perseverar en santidad, como el verdadero orden de las relaciones. ¿Cuál es el rol del hombre? ¿Cuál es el rol de la mujer? Y dejar eso en saco roto y decir: no, Dios siempre me tiene paciencia, yo sigo haciendo mis planes y empiezo a alivianar. Son maneras en las que, así como estas personas parecían ser tan estrictos con ese día, yo empiezo a empezar a crear mi propia religión a la cual yo soy estricto. Y tal vez no estamos diciendo guardar el día de reposo y no hacer nada, pero somos bien estrictos, todos somos religiosos. Los ateos son muchas veces más religiosos que las personas que vienen a la iglesia. Su religión es los científicos, su religión es los datos, la ciencia, y no se salen de ahí, son rigurosos. La gente hoy en día dice: yo soy open mind, yo soy de mente abierta, tengo que respetar todos los perfiles. Pero cuando les decimos: ¿por qué no intentas entonces con Jesús? Entonces no soy open mind, eso no me interesa. Y es muy interesante cómo todos somos tan religiosos y todos estamos en este momento estableciendo un tipo de religión. La pregunta es esa religión que está liderando tu vida lo que realmente Dios desea de una relación con Él? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de eso si no conocemos a Dios? Si no nos congregamos para ver qué es lo que Dios espera de una relación con Él. No se trata de venir a la iglesia, se trata de recordar cada domingo que el Señor estableció este día para que nosotros recordemos que Él es nuestro Dios y que somos creados. Una buena pregunta podría ser para ti: cada vez que vienes a la iglesia, yo tengo que luchar con esto, mis hermanos.
Yo cada domingo tengo que luchar con recordar que la razón por la que yo estoy preparando esto no es porque me toca y porque soy el pastor, sino la razón por la que yo estoy preparando esto es porque Dios desea hoy recordarle a un grupo de personas que han sido creadas, que Dios existe y que Dios necesita dirigirles y que ellos necesitan ser dirigidos. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué estás pensando? ¿Que es algo bueno? ¿Que es algo que vas a aprender, algo moralmente correcto que le va a añadir un puntico más a la vida que ya tú tienes controlada? ¿O realmente vienes humildemente a decir: Dios, yo reconozco que no me mando a mí mismo, que tú eres sobre mis planes y me humillo ante ti para escuchar tu voz y ser dirigido y recordar que soy creado cada domingo? Si esa no es la actitud con la que tú vienes cada domingo y hace mucho tiempo o tal vez nunca la has tenido, déjame decirte que eres un religioso y necesitas arrepentirte de eso, porque no hay nada más terrible sobre la faz de la tierra que un enemigo que no sea visible. ¿Quién tuvo la potestad y quién Dios en sus planes le dio la autoridad y que era el enemigo perfecto para crucificar a Dios mismo? Los romanos ni siquiera fueron el instrumento para asesinar a Jesús, fueron los más religiosos. Así que la religión va a acabar con tu relación con Dios y la religión va a acabar con tu propia vida, porque te va a alejar del Dios verdadero y la esperanza verdadera. Así que es bien importante que tú puedas establecer una relación con Dios en donde tú todo el tiempo le estés preguntando: ayúdame a diferenciar mi relación verdadera contigo de mis costumbres religiosas que me hacen sentir bien. Podemos ser pecadores ignorantes y atrevidos, decir que estamos bien cuando en realidad ni siquiera conocemos lo que Dios establece en una relación con Él, creer que no tengo que obedecer porque Dios siempre me entiende, siempre me entiende, siempre me entiende. Está bien, Dios es infinito en misericordia, pero vemos en la palabra de Dios cómo la misericordia de Dios también tiene límites. Dios bendice a un pueblo que realmente le reconoce. Ese pueblo va a seguirse equivocando, los cristianos vamos a seguir pecando hasta el final, pero nosotros necesitamos darnos cuenta que estamos estableciendo una relación de respeto con Dios, que le estamos reconociendo, ¿sí? Y sobre todo el gran problema de este principio es que estaban los fariseos en la escena. Jesús estaba mostrando con milagros y credenciales. Los milagros eran como credenciales, como títulos que mostraban que Él era Dios. No existía la Biblia como para comparar si la enseñanza de Jesús era alineada con lo que todos los escritos decían. La manera en la que los profetas se afirmaban era con milagros. Lo que Jesús estaba haciendo en este momento era afirmar su ministerio como Dios hecho hombre a través de milagros. Pero ellos no podían verlo. ¿Saben por qué? Porque la religiosidad establece una agenda muy clara. Y esa agenda es el hombre. Esa agenda es que la gloria sea el hombre. Sus buenas conductas, sus buenas acciones, su buena moral. Y sin darse cuenta, ellos estaban desvirtuando las credenciales de Dios mismo. Estaban buscando para asesinar a Jesús. ¿Por qué ellos buscaban para asesinar a Jesús? Tal vez ellos no querían asesinar a Dios hecho hombre, pero la agenda tan rigurosa de su religión les dirigía. Cuídate de que la religión vacía en tu vida esté dirigiendo tu agenda, porque eso te está alejando cada vez de Dios y está matando a Jesús dentro de tu propia vida. Es ridículo tener una religión que establece una agenda diferente a la de Dios, porque Dios ya tiene una agenda que se va a llevar a cabo. Él es soberano y Él simplemente está llevando cada segundo, cada partícula sobre la tierra, cada persona que existe y cada uno de sus planes no están fuera del gran plan soberano de Dios. Así que es ridículo creer que nosotros podemos establecer nuestra propia agenda, y necesitamos hoy arrepentirnos de creer que somos buenos y que con nuestra bondad podemos establecer una agenda para el 2025. Necesitamos empezar a reconocer que necesitamos de Dios de una manera mucho más cercana. A veces estamos fingiendo que Dios nos importa, pero en realidad, si somos sinceros, en muchas ocasiones estamos haciendo nuestros planes sin Él. Así que hoy podemos arrepentirnos y sobre todo hoy
diferenciar la agenda religiosa de la agenda de Dios y obedecer a sus planes como tu prioridad. Hoy debes entender que una buena relación con Dios debe estar caracterizada por una constante evaluación entre la agenda de la religión y la obediencia a Dios y sus planes. Una persona que tiene una agenda religiosa tal vez ore, lea la Biblia y vaya a la iglesia, pero tal vez le cuesta decir: Dios, necesito que tú hagas lo que quieras en este año. Si tú quieres quitar esto que yo amo, hazlo. Si tú quieres guiarme hacia lugares en donde yo tal vez voy a sufrir, pero eso es bueno para mí, hazlo. Pero por favor bendíceme, que se haga tu voluntad. Una persona que está constantemente ocupada simplemente haciendo cosas buenas, no tiene tiempo para dejar que Dios le saque del plan, porque ya tiene un plan muy bueno, que es para esa persona diferente al de Dios. Así que la pregunta es: ¿cómo nosotros podríamos comenzar este año diferenciando entre nuestra propia agenda religiosa y realmente cooperando con el plan bondadoso, soberano y el plan que ya es exitoso de Dios? Entendiendo que lo único que tenemos que hacer es unirnos a un Dios que ya tiene un plan que se va a llevar a cabo. El segundo punto del día de hoy es que la agenda de Jesús es la agenda de la voluntad de Dios. Entonces vemos este gran contraste que nos presenta este texto. En la primera escena vemos a hombres que están tratando de establecer rigurosamente la agenda para el día de reposo. Así que, ¿qué es lo que se está llevando a cabo ahí? Su voluntad. Se trata de ellos, se trata de sus decisiones buenas para sus propias vidas. Pero por otro lado, la agenda de Jesús es la agenda de la voluntad de Dios. El versículo 15 al 18 dice así la palabra de Dios. Dice: el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también se llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Uno de los aspectos importantes en esta historia es que este hombre que fue sanado tal vez no conocía quién era Jesús, le delató, le envió a personas que evidentemente querían hacerle daño. Dice que el hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y a causa de esto los judíos que perseguían a Jesús fueron a él porque hacía cosas en contra del día de reposo. Pero miren lo que dice el versículo 17, dice: pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Lo que está haciendo alusión Jesús aquí es algo bien importante. Cuando ellos están hablando del día de reposo, ¿quién había instituido el día de reposo? Dios mismo. Entonces Jesús lo que estaba haciendo aquí era diciendo: mi Padre trabaja en el día de reposo, aquel que está por encima del día de reposo está trabajando, haciendo alusión en la manera en la que mientras unas personas guardan el día de reposo, hay un Dios que no descansa, hay un Dios que siempre está cuidando a su pueblo, que siempre está sosteniendo el mundo, y por lo tanto Jesús está diciendo: ese mismo Dios que no descansa, ese mismo Dios que sostiene todas las cosas aún en el día de reposo, porque es el que lo creó y es más que el día de reposo, ese mismo Dios es igual a mí. Yo soy igual a Él. Dice: yo también trabajo. La expresión que vemos aquí es tremendamente ofensiva para los judíos, porque Jesús está diciendo: yo no soy un humano, yo soy igual a aquel que está por encima del día de reposo, y por eso yo también trabajo. Así que lo que nos está mostrando el Evangelio es que la encarnación de Jesús es la revelación de cómo deberíamos nosotros de vivir una relación con Él. El Evangelio nos salva de las costumbres religiosas en las que muchas veces encasillamos nuestra relación con Dios. Y Jesús nos muestra que su encarnación y su ministerio es realmente la guía de cómo nosotros deberíamos relacionarnos con Él. Cada acercamiento con Jesús, cada momento con Él, cada vez que nos acercamos a su palabra para ver realmente a Jesús y su vida
Es la esperanza de un mundo que necesita a Dios, pero que se ha encontrado con una gran barrera, que es la barrera de la religiosidad. Entonces, por esta causa los judíos aún procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nadie podía hacer un cambio de esa magnitud en la religión judía. Nadie podía desafiar lo que ya ellos habían establecido. ¿Por qué? Porque venía de Dios mismo. Pero Jesús, al usar esta expresión, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, está diciendo: yo soy Dios. Yo soy el que realmente dice lo que debemos hacer durante este día. Jesús no estaba dejando de guardar el día. Jesús no estaba contradiciendo los mandamientos que estaban allí. Jesús simplemente estaba mostrando cuál era la verdadera esencia de tener un día para Dios. La verdadera esencia no era solamente no hacer nada y ya. La verdadera esencia era congregarse, reconocer que hemos sido creados, y si tenemos que hacer algo para el bien de los demás podemos hacerlo. Pero tampoco está pasando por alto que es bueno tener un día en donde nosotros podamos congregarnos, escuchar la palabra de Dios y recordar que hemos sido creados. Los judíos habían establecido un nivel estricto más, pero Jesús, con su expresión, dice que Él está viniendo a reconfigurar esa religión vacía. Jesús, para ti hoy, y la razón por la que nosotros estamos estudiando esto es que necesitas urgentemente conocer cómo Jesús vivió, cuál fue la obra de Jesús y qué es lo que Jesús enseñó, para que evites alejarte de Dios porque ves un gran muro de la religiosidad. La mayoría de personas no quieren acercarse a Dios como la persona que les comentaba ahora, porque realmente lo que ven es una barrera de un montón de gente fanática, un montón de gente que roba a otros, un montón de gente orgullosa. Pero lo que está pasando en las iglesias es que la gente, en lugar de encontrarse con Jesús, se está encontrando con cosas por hacer. La relación con Dios no se trata de algo que nosotros hacemos por Él, se trata de algo que Él ha hecho por nosotros a través de Cristo. Nos ha amado de tal manera que nosotros simplemente por gratitud hacemos cosas en obediencia a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero muchas veces lo que las personas ven son un montón de reglas por cumplir. Entonces lo que Jesús está haciendo aquí es desafiando a través de esta frase: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, lo que realmente es la creencia en Dios, lo que realmente es la religión. La creencia en Jesús debería llevarnos a ayudar al necesitado. La creencia en Jesús debería llevarnos a volcarnos en interesarnos por la parálisis de las personas a nuestro alrededor, empezando por la iglesia misma. El Evangelio es el verdadero día de reposo. Y el día de reposo hace alusión en donde Dios pensó en un día en donde su pueblo pudiera descansar, en que es sostenido en las manos de Dios mismo. El día de reposo también hace alusión en la tierra prometida que Dios prometió a su pueblo, en donde habría una tierra que fluye leche y miel. Pero el día de reposo verdadero es cuando nosotros descansamos en que Cristo se entregó por nosotros, que nosotros no tenemos que andar haciendo cosas buenas para ser aceptados por Dios, y que Dios mismo, como sabía que no podíamos cumplir con el estándar, se hizo hombre y fue a la cruz para que nosotros pudiéramos ser castigados en Cristo. Él hizo justicia al nosotros en nuestras vanas religiones alejarnos de Él, depositar toda su justicia en Cristo, y la verdadera vida, la verdadera relación con Dios sea posible, porque la vida de Cristo a todos los que creemos en Él es depositada en aquellos que confiamos en que ese sacrificio es por nosotros. Entonces el Hijo, que puede relacionarse verdaderamente con el Padre sin religiosidad, habita en aquellos que realmente ponen su confianza no en la religiosidad vacía, sino en el interés de encontrarse con Dios y establecer una diferencia entre la agenda religiosa y la agenda de Dios. Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Jesús todo el tiempo a partir de este momento va a empezar a decir que Él es Dios, que Él es Dios, Jesús es Dios, que Él es igual que el Padre. No hay nada más triste, mis hermanos, que nosotros vengamos aquí y en lugar de relacionarnos con el Dios creador de todas las cosas, nos relacionemos con un sistema de creencias vacías. No hay nada más triste que nosotros tengamos la oportunidad de empezar este año pidiéndole al Dios todopoderoso y soberano que en medio de sus planes que ya se van a llevar a cabo nos permita entender cómo nosotros podemos cooperar a ese plan y ser felices con Él y sus planes exitosos. No hay nada más triste que tener esa oportunidad y nosotros simplemente hacer nuestros planes. En orgullo creer que nosotros tenemos el control de nuestras propias vidas. El Evangelio nos recuerda que la agenda de la religiosidad solo puede ser destruida por la agenda de Dios mismo. Es necesario que tú estés seguro de que realmente tienes una relación cercana con Jesús, que deseas conocerle, que deseas someterte y reconocer que Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Es necesario también que hoy reconozcas que tu propia religión, cualquiera que sea, ha establecido una agenda. Puede que estés aquí deseando conectar con Jesús, pero en muchas ocasiones en mi vida y seguramente también en la tuya he establecido mis propias normas de lo que debería ser seguir a Dios, mis propias maneras de minimizar el pecado o de exigirle a los demás y a mí mismo lo que debería ser una relación con Dios. Pero lo único que ha hecho eso es enfriar y congelar cada vez mi verdadera relación con Él. Lo hermoso de esta historia es que Dios no vino a sacudir todo, a condenar a estas personas, sino que en su gracia y misericordia Él empieza a explicarles: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. La agenda del Dios viviente es suprema sobre la religiosidad. Por eso Jesús sabía que cuando Él se presentara a ellos y ellos empezaran a conocerle, entonces la agenda religiosa de sus propias vidas empezaría a destruirse. Poco a poco las personas se dieron cuenta que la oferta de los religiosos judíos y de los fariseos no tenía más sino que opresión, tristeza, no proponía gozo, no había libertad, no había amor. Jesús fue tremendamente relevante porque su agenda transformó todas las cosas con su misericordia y con su amor, y también quiere hacerlo contigo. Y es por eso que, como una agenda práctica, deberíamos pensar cómo nosotros podríamos acercarnos mucho más a su palabra en este tiempo, cómo nosotros podríamos hacer de congregarnos algo mucho más consciente, más gozoso, como el día en el que Dios, a través de estas personas alrededor nuestro, nos está enseñando quién es Él para nosotros, y cómo nosotros, a través de la obra de Cristo, también somos esos instrumentos para que Dios nos use al revelar quién es Él en nuestras vidas, en la vida de otros. Que las relaciones, que nuestros tiempos con Dios no sean simplemente religiosidad, sino que nosotros estemos dando cuenta si realmente estamos interesados en conocer más a Jesús, y que realmente estemos anhelando conocerlo. Si no es así, hoy es un buen día de arrepentimiento, y hoy es un buen día para pedirle al Señor que nos salve de nuestra religiosidad y de nuestros propios planes, y que nosotros podamos arrepentirnos de eso para poner los planes en un Dios soberano y nuestra confianza plenamente en Él. Que el Señor nos guarde de ser como el César, que al principio ilustraba, creyendo que la confianza de nuestras vidas son nuestros planes y las cosas que hacemos para que Dios nos bendiga. Que seamos como Jesús, ayudando a Pedro a caminar sobre el agua, en el que su amor, su guía y conocer realmente quién era, realmente fue lo que hizo que él pudiera dar siquiera un paso. Qué bueno que los pasos que demos en el 2025 estén fundamentados en que no son nuestros planes,
no es nuestra conducta religiosa, sino nuestra relación con el Dios verdadero lo que nos sostiene. Oremos al Señor para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Señor, gracias por este año que comienza. Preparamos la última canción.